Buenas tardes a todos, tanto los que estáis presencialmente como los que estáis por Zoom. Hoy la Sociedad Catalana de Genealogía impartirá un interesantísimo curso sobre las órdenes militares de caballería, hasta su desaparición, la desaparición de la Orden del Temple, a cargo, impartido por Borja de Querol, que fue nuestro antiguo presidente de la Asociación de Castillos, de los Castillos, y que es abogado e historiador, y también impartido por Didac Gordillo, que es arquitecto y también muy aficionado a los temas históricos. Seguro que será interesantísimo y esperamos que no sea la única vez que la Sociedad de Genealogía imparta un curso aquí, sino que sea un inicio de futuras colaboraciones. Pues buenas tardes a todos y cedo la palabra a Borja de Querol. Hola, buenas tardes. Soy Borja Querol y bueno, doy las gracias por estas palabras a San Miquel y a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, Amics del Castells, por recibirnos y por realizar esta actividad conjunta. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues seguimos realizando colaboraciones con las dos asociaciones y esto significa pues, que juntos mejor y juntos desarrollamos pues, un proyecto de tener la cultura en difusión, no solamente en Barcelona, en Cataluña, sino en toda España y en todo el mundo. Sobre todo la proyección de tanto de las genealogías y de los castillos. Ambas actividades, tanto la Sociedad Catalana de Genealogía como la Asociación Española de Amigos de los Castillos, pues promueven la difusión tanto de los estudios genealógicos como de la castillología. Bueno, este curso o estas actividades, que son 4 días, haremos una especie de introducción a las órdenes militares de caballería hasta la desaparición del Temple, especialmente en la Corona de Aragón. Y el segundo día, Didac Gordillo hablará de las órdenes militares, pero desde el punto de vista de 3 castillos de la Orden del Temple y de la Orden del Hospital. El tercer día visitaremos el castillo que vemos en el fondo de la pantalla, que es el castillo de Miravet, que es si no es el mejor castillo de los templarios de la Corona de Aragón, es de los mejores. Para mí tiene el aliciente que está al lado del río Ebro y que todavía se puede cruzar el Ebro en una chalupa, como se hacía antiguamente. Y es una actividad que propongo a todos. Y el cuarto día es una visita también en Barcelona, en esta ocasión, y que visitaremos la capilla de la Orden del Temple, que todavía se conserva, y que bueno, que vamos allá. Aquí he puesto una cita de Umberto Eco, que me gusta mucho, que empieza así: el medievo es mi imaginario cotidiano. Yo creo que es un imaginario que tenemos todos cuando hablamos, por ejemplo, de los castillos o de los caballeros. A ver. Vale, la caballería, antecedentes de la caballería. Hay un libro clásico que es el de Moreskin, La caballería, la vida caballeresca en la Edad Media. Y dice así en una parte del libro: la caballería es una palabra que trae a la mente la imagen de un guerrero, cubierto, quizá con la cruz roja de los cruzados prendida en la sobrevesta, o la de los castillos con altas torres habitados por hermosas damas. Para hablar, digamos, de las causas, los orígenes de las órdenes de caballería y a la vez de las cruzadas, he utilizado el libro que veis aquí en pantalla, que es un libro de John Keegan, que se llama Historia de la Guerra. Y mi planteamiento es el siguiente: si hablamos de órdenes militares de caballería, quizá podemos explicar algo de la historia de la guerra, porque la aparición de las órdenes militares corresponde a una evolución, digamos, de la guerra desde el Imperio Romano. Aquí vemos
Perdón. Vemos en pantalla una imagen del momento de máximo apogeo del Imperio Romano. Vemos una Europa que podríamos decir más o menos occidental, el norte de África y Oriente Medio. Este territorio que vemos en granate, digamos, enseguida veremos con las invasiones bárbaras que cambia, y cambia, digamos, la estrategia militar de este imperio. Hay una estrategia excluyente que aplica el Imperio Romano, y esta estrategia excluyente es delimitar, poner barreras. Las barreras las pone tanto en lo que es la zona del Danubio, del Rin, como en Inglaterra sería la famosa muralla de Adriano. Y en el Sahara está demostrado por estudios arqueológicos la existencia de restos de enormes fortificaciones que también delimitarían lo que era el Imperio Romano por el sur. Para los romanos, el mundo se dividía en la parte civilizada y en las tierras allende sus fronteras. ¿Qué significaba estar dentro del mundo romano? Significaba una organización y una organización militar superior, unas infraestructuras que se plasmaban en vías, puentes, edificios públicos, y todo esto permitía un poder militar, una administración civil y una eficiente organización económica. Aquí vemos, 500 años más tarde, cómo está dividido ese imperio romano que hemos puesto en un principio, del siglo más o menos cuando nació Jesucristo. Vemos aquí una Europa occidental, entre comillas, dividida en diferentes reinos. Y vemos por otra parte que el imperio llamado bizantino está todavía más o menos conservado en su integridad. Está más o menos el imperio oriental permanece de esta manera hasta el siglo XI. Y en el siglo XI es cuando aparecerán las cruzadas. El año 476, Keegan dice que se encuentra una Europa que muchas ciudades no tienen murallas, no existen límites, los antiguos límites romanos han desaparecido, y sobre todo hay una cosa que hemos hablado, no existen ejércitos. Sin ejércitos, poca cosa podían hacer, digamos, la población frente a las hordas o las invasiones que venían por todos sitios, tanto por el sur, tanto por el oeste, como por el norte. La situación del Imperio Oriental, del Imperio de Oriente, se mantenía con una eficiente recaudación de impuestos y con un ejército capaz de defender un imperio hasta los ataques turcos en el año 1071. La logística, hablar del caballo, el caballo transformó la guerra. Las comunicaciones también eran básicas. Cuando desaparece la eficiente organización romana, desaparece una eficiente comunicación. Sin carreteras, los ejércitos no pueden aprovisionarse con el transporte rodado adecuado y dependen de barcos o de bueyes. Solo se podían emprender grandes campañas si se mantenía cerca una flota de aprovisionamiento. Aquí vemos en un mapa del Mediterráneo, del antiguo Imperio Romano en su esplendor, pero ya en la época árabe. Estamos hablando del año 600. Y vemos que todavía se conserva el Imperio de Oriente íntegro, unido, y en cambio vemos la península ibérica, que ahora ya no hay un imperio visigodo, sino que están, digamos, los árabes en la península. Muy bien. Y llega Carlomagno. Con Carlomagno existe la gran evolución. La gran evolución significa una vuelta teórica al Imperio Romano. Carlomagno se hace coronar en Roma, y esto es el reconocimiento de una autoridad religiosa y administrativa de Roma. Vemos que el Mediterráneo está controlado por los musulmanes. En la península existe cierta llamada recuperación o reconquista en Asturias, Navarra, los condados de Barcelona y Castilla. Los normandos conquistan Inglaterra más tarde, Normandía, Italia Meridional. Esto será 200 años más tarde. Personajes como Roberto Guiscard conquistan Italia del Sur, Sicilia, y en Inglaterra, en el año 1066, es cuando Guillermo Conquistador, el gran normando, conquista Inglaterra.
El feudalismo es la forma jurídica dominante y la preeminencia del elemento militar está presente en esta Europa occidental. Existe una renovación religiosa, las reformas de la Iglesia de Cluny y del Císter. Y en 1054 la Iglesia oriental rompe con la Iglesia de Roma. Aquí vemos dos guerreros. Uno, el de la izquierda, es un guerrero árabe y el de la derecha es un guerrero, para decirlo de alguna manera amplia, mongol. Estas son las dos principales fuerzas que vienen de Oriente. Las principales fuerzas de Oriente que están presionando al Imperio Oriental, a Bizancio o Constantinopla. Podríamos hablar del Imperio Abasida, que en el año 1071 se enfrenta al ejército bizantino y lo expulsa prácticamente de lo que es la Turquía actual. Eso es lo que motivará que el emperador de Constantinopla envíe una embajada a Roma y le pida al Papa ayuda. Esta ayuda es lo que más adelante se convertirá en las cruzadas. Y después de las cruzadas, para mantener las nuevas conquistas, sea necesario un ejército regular. Muy bien, aquí vemos cómo se ha ido reduciendo el imperio latino o oriental y cómo la zona de Turquía está, digamos, en manos de los musulmanes. Otra de las causas de las cruzadas o de la aparición de las órdenes militares, siguiendo a Keegan, son los aspectos religiosos. La autoridad moral de la Iglesia es muy importante y pensemos que todo se hacía con un trasfondo religioso y los carolingios fue el resultado de una necesidad, de una reacción frente a los nuevos peligros. Los musulmanes en el sur, los ataques frisios y sajones y bávaros en las fronteras orientales. El carlomagno obtuvo su legitimidad al ser reconocido por el Papa como sucesor del emperador romano. Vemos que la Europa occidental no es una Europa que permanece unida como la Europa oriental, pero sí que reconoce el bagaje de la época romana. Bueno, aquí tenemos dos libros que son fundamentales para hablar de las órdenes militares. El de la izquierda es un clásico de Martínez de Ayala, y el de la derecha, El caballero, la mujer y el cura, es un libro del historiador francés Georges Duby, y lo he puesto porque Georges Duby trabaja las mentalidades. Y la mentalidad, digamos, de la Europa cuando se convoca la primera cruzada, pensemos que en la reunión no hay ningún rey, todos son nobles, son obispos, pero en ese momento el emperador germano está excomulgado. El emperador, el rey de Francia o de los francos, también está excomulgado por las relaciones, sobre todo, que tiene con sus mujeres, que más que mujeres tendrían lo que en aquella época llamaban concubinas. El aspecto religioso, por lo cual es importante y hablar de la consolidación del poder del papado, que es el que de alguna manera enciende la mecha de la cruzada y son los que en un principio el papado fomentará la creación de las órdenes militares. Bueno, después hay otro aspecto que todavía no hemos tocado, hemos hablado del aspecto militar o político, el aspecto religioso, y aquí vemos el aspecto económico. En el aspecto económico vemos la Italia actual, que en aquella época, en el año 1000, vemos que existen diferentes reinos o ducados o territorios. ¿Y esto qué significa? Significa que la parte que pone Imperio Bizantino, en esta época, el Imperio de Oriente todavía mantiene sus posesiones en Italia y el comercio se realiza entre Oriente a través del Imperio Oriental. Cuando el Imperio Oriental pierde estas posesiones, como hemos dicho, por las invasiones de los normandos, hay unas ciudades italianas que toman el relevo, que son Génova, Pisa y Venecia, que en esta época, en el año 1000, ya está pujando. Podemos hablar que a inicios del siglo XII la población europea está ascendiendo. Se dice que más o menos de unos 30 millones de habitantes pasa a 70. Esto lo que significa es nuevas necesidades, nuevo comercio y sobre todo un aumento de la circulación de la moneda.
Europa crece y aumenta sus horizontes. Vocabulario. En segunda fase, hemos dicho un poco ahora las causas, y si hablamos de órdenes tenemos que definir qué es una orden, ¿no? Los letrados de la orden de la época dividen a la sociedad en tres categorías. Los clérigos, que son los encargados de rezar para la salvación de todos los hombres, los campesinos, que son los que trabajan para alimentar a los anteriores, y a los caballeros, que son los que combaten para proteger a todos. El auge de la burguesía y el empobrecimiento de los pequeños nobles, los matrimonios entre estos, supone una revolución, un cambio en las mentalidades. En esta época, la alta nobleza y los llamados caballeros todavía no están unidos y los primeros elaboran una ideología aristocrática que les aleja de los caballeros o hombres de armas. Aquí vemos una clasificación de las órdenes monásticas, del canon regular y de las órdenes mendicantes y también de las órdenes militares. Milites. Bueno, en un principio del siglo X, del siglo XI, los caballeros eran aquellos que podían ser, no había una ética de la caballería todavía, y menos todavía una ideología. Eran profesionales de la guerra, soldados, milites, o estaban los que combaten a caballo o equites, y los que luchaban como la infantería o pédites. Estos milites son trabajadores con armas que prestan sus servicios a la aristocracia o a los nobles. Son los hombres de armas. A principios del siglo XII, con la primera cruzada, todavía existía esta diferencia social y era muy ampliada entre la nobleza y la caballería. En la época ya de la tercera cruzada, con Ricardo Corazón de León, ya existe un código de caballería. Ha habido una fusión de valores de estos dos tipos de hombres de armas, los que tienen un caballo con la nobleza y los reyes. Caballeros. Martin King diferencia a tres tipos de origen de la caballería o fuentes. Unas son las novelas corteses, otros son los discursos de los clérigos y otros son los poemas anónimos. O también los libros, que pueden ser los libros de caballería, tanto franceses como del mallorquín Ramon Llull. Bueno, vemos los orígenes de la caballería. Existe una ceremonia, y esta ceremonia de la caballería se discutía si era de origen religioso o si era de origen pagano. En Alemania se distinguía entre la alta nobleza hereditaria y la nobleza de servicio militar. Con la caballería aparece un nuevo vínculo. Ahora la palabra milites ya distingue a una persona de un estamento diferente, el de un guerrero montado a caballo. Se produce una fusión entre la caballería y la nobleza, todos son milites. En los combates de la primera cruzada, la carga de choque fue entonces, en más de una ocasión, la clave de la victoria. Otras técnicas fue un nuevo tipo de armadura humana y en los castillos nuevas técnicas constructivas y de asedio. Aquí vemos dos representaciones de caballeros. Vemos a la derecha una imagen que es de la Puerta de San Ivo de la Catedral de Barcelona, que en teoría representa a uno de los 4 evangelistas, pero en esta ocasión la iconología es un caballero. Vemos el escudo, porque en la época, digamos, de los apóstoles no existía ni este tipo de armadura, ni existía este tipo de escudo, ni la cruz tenía este significado todavía. Y está luchando contra el dragón. Y a la izquierda vemos pues, un facsímil de un libro de la caballería de Ramon Llull. Las órdenes militares de caballería. En las órdenes militares de caballería estaban sometidos a una regla monástica, con los 3 votos clásicos, la castidad, la nobleza y la obediencia. La nueva aportación de las órdenes militares de caballería era la utilización de armas en defensa de la Iglesia. Estas primeras órdenes tenían un carácter universal y dependían directamente del Papa. Como hemos dicho antes, una de las causas de la aparición de las órdenes de caballeros fue la consolidación del poder del papado, que buscaba en estas órdenes pues, el brazo armado de la Iglesia. Las 3 órdenes que vamos a tocar básicamente son los templarios, el hospital o el Hospital de San Juan de Jerusalén y la Orden del Santo Sepulcro. El reino de Jerusalén y los feudos menores.
En un principio, con la conquista de Jerusalén, en el año 1099, este reino es el reino, en teoría, el preeminente en la zona, que en 1187 se pierde la ciudad de Jerusalén, porque la conquista Saladino, y el reino de Jerusalén se debe trasladar a otra ciudad, a San Juan de Acre. Y a San Juan de Acre, allá permanecen los cruzados y los cristianos hasta el año 1291. Cuando en 1291 se pierde San Juan de Acre, las órdenes sufren un desprestigio que supera el desprestigio de las pérdidas humanas y las materiales. El gran maestre del Temple muere defendiendo la ciudad. Los templarios, de todas maneras, son los últimos en abandonar la ciudad de San Juan de Acre. Los templarios y los hospitaleros se establecen primero en la isla de Chipre. Hay un intento de unificar las dos órdenes y es posible la fusión que va en contra de los intereses de la monarquía francesa. En 1306, los dos grandes maestres del hospital y del Temple son llamados a Occidente. El emblema de los templarios. ¿Y cuál es el origen de los templarios? Pues en 1120, después de una batalla, se vio la necesidad de un cuerpo armado para la defensa de Tierra Santa y también de los peregrinos, pero fundamentalmente una milicia permanente. El rey de Jerusalén les concedió una parte de su palacio en la zona que se decía que estuvo el templo de Salomón. Desde un principio, como he dicho, su actividad fue militar. Estaban vinculados directamente al Papa y dependían también del rey de Jerusalén. Económicamente, tuvieron respaldo de los condes de Anjou y de Champagne. Esto es importante porque luego veremos cómo estas familias nobles francesas también estaban vinculados tanto con los condes de Barcelona como con los reyes de Aragón. Y ya hablaremos. En el Concilio de Troyes, en 1229, se aprobó la regla del Temple con el respaldo de Bernardo de Claraval, y esto supuso un aumento de miembros, de donaciones y de beneficios. Aquí vemos una litografía del puerto de Malta. Malta hasta Napoleón pues, conservó su independencia política. Y aquí vemos dos libros, que es una bibliografía con una encuadernación y un diseño muy interesante que vale la pena aportar. Y aquí vemos un caballero que es de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Y si recordáis, la imagen salía de Italia en el año 1000, salía, digamos, el ducado de Amalfi. Y son justamente mercaderes procedentes de Amalfi los que crean el germen de lo que será la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. En 1099, cuando se conquista la ciudad de Jerusalén por los cristianos, los amalfitanos construyen un nuevo hospital dedicado a San Juan Bautista, de ahí el nombre. En el año 1113 ya dependen directamente del Papa y adoptaron, copiando las reglas de otras órdenes religiosas, como la de los agustinos y también de los benedictinos. Y se dice que en el año 1130 se militariza la orden, porque por la necesidad de hombres armados en el Oriente Latino para su defensa. Aquí vemos dos imágenes, una es un dibujo y otra es una fortificación, que es la fortificación de Krat de los Caballeros, en Palestina, en Siria. Y solamente decir que la influencia de este tipo de fortificaciones, por ejemplo, la fortaleza de Salsas en el Rosellón, se dice que tiene influencia de esta fortificación. Bueno. Bibliografía del Santo Sepulcro. Aquí he puesto pues, 3 libros de la Orden del Santo Sepulcro. Y el de la izquierda es de Ramón Montada, que es miembro de la Orden del Santo Sepulcro y que ha hecho este trabajito, que es un trabajazo, sobre la Orden en la diócesis de Gerona, que es una buena introducción para hablar de la Orden del Santo Sepulcro en Cataluña. Los otros 2 libros, pues el de Norman Cinnamon, habla de la Orden del Santo Sepulcro, sobre todo en Aragón,
y el segundo, el de Carlos de Odriozola, es más genérico. El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro de Jerusalén, que ese es el lugar que, según la tradición, es donde estaba enterrado Jesús. Los peregrinos recibían beneficios espirituales cuando visitaban Jerusalén y sobre todo esta iglesia del Santo Sepulcro. Después de la conquista de Jerusalén, en el año 1099, unos canónigos se establecieron en el llamado Santo Sepulcro. Estos canónigos eran una rama litúrgica que atendía los aspectos religiosos a los peregrinos y a la población de Jerusalén. Los cruzados, después de la conquista de Jerusalén, que fueron dirigidos por Godofredo de Bouillon, después le nombraron gobernador de la ciudad y fue uno de los fundadores o el fundador de la Orden del Santo Sepulcro. Su aportación militar era de 1.500 hombres de armas, llamados sargentos. El brazo religioso utilizaba como divisa la cruz patriarcal, mientras que los caballeros de armas la cruz de Jerusalén. En Europa occidental se realizaban numerosas donaciones, pero en Europa no se diferenciaba si se hacía la donación al Santo Sepulcro, a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén o a la Orden del Temple. Bueno, aquí veis en pantalla un dibujo de un caballero del Santo Sepulcro y en amarillo la cruz llamada patriarcal, que es la que utilizaban los canónicos. Y abajo en rojo la cruz de Jerusalén, que es la que utilizaban los caballeros. El dibujante del caballero dibujó la cruz patriarcal y en realidad lo que le correspondería sería la cruz de Jerusalén. Pero bueno, esto solamente es un detalle. Aquí vemos una imagen, está sacado de la revista Despertaferro, que está muy bien en este aspecto, y vemos, no sé si lo podéis ver, los enclaves de los templarios en triángulo rojo, los enclaves de los hospitalarios en azul, y como podemos ver, prácticamente está plagada el reino de Jerusalén de castillos o fortificaciones de las órdenes militares de caballería. La campaña de Arsuf. Aquí lo que intentaba es explicar, mediante una campaña, cómo funcionaban las órdenes militares en Jerusalén. Porque si era un ejército o era el precedente de los ejércitos, cómo funcionaban cuando, por ejemplo, pues, se desplazaban. El rey Ricardo, Corazón de León, condujo a 11.000 hombres desde San Juan de Acre hacia el sur de Jerusalén. Y ahora pondré un esquema. Y se trataba de un ejército básicamente de infantes que los colocó en los laterales, pero el enemigo era un enemigo de arqueros a caballo, que tenía una táctica de rapiña. Se acercaban, tiraban la flecha y se retiraban. Les gustaba coger el botín, pero no eran luchadores. Por otra parte, los caballeros templarios, los hospitalarios, eran hombres de la lucha cuerpo a cuerpo. La táctica que utilizó Ricardo Corazón de León con las órdenes militares fue la marcha en combate. Un rectángulo alargado, en la vanguardia iban los templarios, en el centro el estandarte y la caballería, y en la retaguardia los hospitalarios. Lo básico en esta situación de desplazamiento era conservar con vida a los caballos. Los laterales, como he dicho, los defendían muros de escudos de la infantería. El ejército avanzaba en paralelo a la costa. Los musulmanes atacaron continuamente la retaguardia, defendida por los caballeros hospitalarios y, sobre todo, las patas de los caballos. Aquí vemos el desplazamiento que hace el ejército de Ricardo Corazón de León y vemos cómo desde Acre, de San Juan de Acre, pues se desplazan a Arsuf. El dibujo es un dibujo sacado de la revista Despertaferro, del número 68. Y los musulmanes conocían el código de la caballería. Sabían que los caballeros tenían que demostrar su valor. Y por eso provocaron continuamente, digamos, a lo más fácil que podían atacar, que era la retaguardia. El ejército cristiano, sus caballos estaban murientos. Esto significaba que podían disminuir su capacidad ofensiva.
Los caballeros, si no montaban a caballo, dejaban de ser caballeros. Finalmente, los hospitalarios respondieron a las provocaciones e iniciaron una carga para aliviar la presión de los musulmanes. Esto podía haber provocado romper la formación, pero una planificación muy cuidada permitió la victoria, sobre todo porque contaban con una flota de abastecimiento que seguía al ejército desde el litoral. Esta victoria tuvo como efecto la restauración de las líneas de suministro durante un tiempo entre Europa y Tierra Santa. Los miembros de las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, eran la élite de la caballería en Tierra Santa. Los ejércitos en Edad Media se constituían básicamente los ejércitos señoriales, los ejércitos por un tiempo limitado. También estaban los ejércitos, los llamados de los mercenarios, y cuando aparecieron las órdenes militares es cuando con sus reglas era algo más parecido a un ejército profesional permanente, porque garantizaban disciplina, cohesión y una mentalidad marcial. Los reyes cruzados se apoyaron en ellos, confiándoles responsabilidades tácticas importantes. El rey Ricardo Corazón de León, por ejemplo, cuando estuvo en Tierra Santa, quería conquistar o reconquistar Jerusalén, y los caballeros del Santo Sepulcro, del Hospital y del Temple no se lo aconsejaron, porque la ciudad la podían haber conquistado, pero lo que no podían era luego mantener la ciudad. La ciudad estaba lejos de la costa, necesitaba suministros, necesitaba agua y necesitaba población y un ejército. Y es lo que no podían ofrecer las órdenes militares, ni tampoco los cristianos. Las órdenes militares de caballería en la Corona de Aragón. Es necesario hablar del famoso testamento de Alfonso I, de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, del matrimonio de Petronila de Aragón con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Y también de hablar de en qué consistían estas donaciones a las órdenes militares o de caballería. Bueno, aquí he puesto la bibliografía básica, por si existe algún tipo de interés para estudiar este tema. Hay una profesora en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, que es María Bonet Donado, que tiene numerosas publicaciones, y aquí he puesto una de las publicaciones que he encontrado más interesantes para hablar sobre todo de las donaciones a las órdenes. Alan Forey también tiene un clásico, que es Los Templarios en la Corona de Aragón. Otro clásico es José María Fuguet y Carmen Plaza, que tienen su publicación sobre los templarios en la península ibérica. José María Lacarra, que también tiene un artículo interesante, que es Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona. Y López Peláez, que también tiene un libro muy interesante y muy divertido, que es un recorrido por los castillos templarios de los antiguos reinos de España. Es una publicación de 2018 y en relación a los anteriores esta es la ventaja, que es un libro más o menos reciente. Joaquín Miretti Sanz tiene un libro clásico para la historia de los templarios y los hospitalarios en Cataluña, que es Las casas dels templers y hospitalarios en Cataluña. Y Francisco de Moixó, que tiene un artículo que lo encuentro muy divertido, muy interesante, que se encuentra en internet, que es Los templarios en la Corona de Aragón. Y Sanz Travé es otro de los clásicos que tiene numerosas publicaciones sobre todo sobre los templarios. Bueno, aquí tenéis la imagen, dos portadas de dos de estos libros que he comentado, y quizá estos sean para mí los más interesantes y que recomiendo por lo menos ¿no? Yo tenía un profesor en la Facultad de Historia, que era el Salvador Claramont, que alguno de vosotros lo debéis conocer, y siempre nos decía al empezar algún tema nuevo, dice, mira, estos son libros que he sacado del departamento, estaban llenos de polvo, les he sacado el polvo, y aprovecho primero para sacarles el polvo y luego para que los conozcáis y por lo menos que conozcáis los lomos, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar, no? Pues todo sale o de estudios en fuentes directas, eso todavía no lo vais a hacer, pero sí podéis consultar los libros y sabéis que están en el departamento y que podéis venir a tomarlos prestados. Bueno, aquí tenemos el testamento, para hablar del testamento de Alfonso el Batallador. Causas de este testamento.
Están las relaciones ultrapirenaicas que tenía la familia de Alfonso el Batallador, la colaboración de caballeros franceses que habían participado en la primera cruzada, que también habían participado con Alfonso el Batallador en Aragón. Luego existieron algunos parientes franceses del rey que después que lucharon con él y que luego fueron cofundadores del Orden del Temple en 1118-1120. Luego en la campaña de Zaragoza también participaron nobles franceses que también tenían relación pues, con la casa del conde de Champagne, que fue uno de los que financiaron, digamos, la creación del Orden del Temple. También existieron otros testamentos antes de 1134 y en Cataluña los templarios habían recibido donaciones del conde de Urgell y del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. En 1134, Ramón Berenguer IV y 26 nobles prometen servir al Temple por un año. En 1143 es el año de la renuncia definitiva de los templarios mediante amplias concesiones territoriales y económicas. Y hasta 1162 reciben concesiones los templarios en Novillas, Monzón, Barbastro, Corbins, Belchite, incluida con su cofradía. También se conquista Tortosa en 1148, Lérida de Fraga en 1149, el Císter se introduce en Aragón, en el monasterio de Veruela, y en Cataluña, Santes Creus y Poblet, entre 1150 y 1151. Este testamento tenía una influencia de la familia de su madre, de la familia de Alfonso, que era de origen francés. Y para ayudar a defender sus nuevas fronteras, introduce a las órdenes del Santo Sepulcro, del Hospital, en 1109 y del Temple en 1123. Y se dice que en el año 1130 se afilia la Orden del Temple. ¿Qué significa esto? Que los reyes murieran templarios. Hay un libro de George Bibby que explica cómo muere un caballero templario. Esto significa que murió con el hábito templario, no que murió, que en vida había sido templario. Y el libro es el Guillermo Mariscal, que os lo recomiendo. Bueno, Ramón Berenguer III, llamado el Grande, conde de Barcelona, dona a los templarios, en su testamento, su caballo y su armadura, y como paga su colaboración en la guerra, les entregó el castillo de Granyena, Montornès, Mas de Bondilla y Talladell. Fue enterrado con el hábito blanco de los templarios, pero en vida no fue templario, solamente cuando ya estaba a punto de morir, según dispuso, pues se le puso el hábito de los templarios para morir en paz y en la paz de Dios. Donaciones a las órdenes militares. Esto se habla siempre de cuándo se introducen más o menos las órdenes militares y cuándo empiezan a recibir donaciones. La Orden del Hospital siempre, desde su fundación, prácticamente recibió donaciones. Cuando se crea la Orden del Santo Sepulcro, también se reciben donaciones. Pero, ¿en qué consiste? En su testamento de julio de 1103, Ramón de Berenguer III dona un más al castillo, un más al Santo Sepulcro, su caballo blanc al Temple y un más en Vilamayor y un caballo negro al Hospital. Marián Bonet Donado destaca que la donación al Hospital no era la primera, sino que hubo anteriores. Posteriormente, el conde de Barcelona deja al Temple el castillo de Granyena, en la Marca, señalando su obligación de defensa de su territorio. Según Sanstravé, la inicial preferencia que tenía con el Hospital, los condes de Barcelona, cambia después de una visita de 2 templarios. Bueno, esto es un libro que en realidad es una guía sobre los establecimientos del Temple en las comarcas del Ebro. Y ahora vamos al Ebro. Aquí vemos los establecimientos del Temple en la Corona de Aragón y en Navarra, según José María Sanstravé. Podemos observar que desde Tortosa hacia arriba está más o menos, hay una gran cantidad de establecimientos tocando el río. Y el río es el río Ebro. El río Ebro, como alguno de los presentes aquí ha dicho alguna vez, era la autopista
hacia el norte de la península. ¿En qué consistían estas donaciones? El conde de Urgel estaba encajonado entre Aragón y el conde de Barcelona, con el matrimonio de Petronila y del conde Ramón Berenguer IV. Se encuentra que también debe jugar sus cartas y también realiza donaciones a los templarios. Posteriormente, cuando realiza alguna donación a los templarios, posteriormente el conde de Barcelona realiza la misma donación a los templarios para decir, sí, tú has recibido la donación del conde de Urgell, pero el poder dominante en la zona es el mío. Y así el homenaje lo recibiré yo y no tú. Esto es una jugada política de reorganizar el poder territorial como máximo poder y demostrar la fidelidad de los vasallos. También en los testamentos, los condes de Urgell, por ejemplo, en el año 1133, realizaban donaciones a las Ordes. La preferencia de los templarios que recibían caballos y armas demuestra su importancia como orden militar preferente, sin despreciar el valor que siempre tuvo el hospital, que también recibió donaciones de caballos y de armas. Después de 1134, Ramón Berenguer IV dejó un testamento que dejaba sus armas y una suma anual en dinero. Con la desaparición de la Orden del Temple, la mayoría de los bienes del Temple en Cataluña y en Aragón pasaron a la Orden del Hospital. Y se creó la Orden de Montesa, que recibieron los bienes que tenía el Temple en el Reino de Valencia. Esta imagen también es de una publicación de Sandström. Bueno, ya hemos hablado de las órdenes del Temple, Santo Sepulcro y del Testamento. Ramón Berenguer IV y Petronila. Lo importante es que Ramón Berenguer IV comienza a gobernar cuando ya contaba 16 años. Y aquí hay que pensar la influencia que tuvo el Temple y el arzobispo de Tarragona en un joven de 16 años. Cuando muere Alfonso I del Batallador, también hacía poco que había muerto el conde de Barcelona. Pamplona Navarra no acepta el testamento y el Batallador. Y a continuación explico muy rápidamente que el nuevo rey de Aragón se casa con Agnès de Poitiers, tienen a Petronila y se pacta el matrimonio entre Petronila y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Todo esto se dice que en el trasfondo estaban las órdenes militares que querían que se cumpliera el testamento. El testamento de Ramón Berenguer IV había un problema. ¿Qué capacidad tenía de disponer un testamento de aquellos bienes que eran bienes patrimoniales? Los bienes patrimoniales son aquellos que pertenecían a la corona, que no pertenecían al rey. Los únicos bienes que pertenecían al rey, en este caso, eran las nuevas conquistas que había realizado justamente con las órdenes militares. Bonet Donado señala que las conquistas significaron el paso de la retaguardia a la vanguardia. El incremento patrimonial de las tres órdenes fue considerable. En el año 1140, Ramón Berenguer IV y Raimon, actuando en calidad de gran maestre de la Orden del Hospital y en nombre y representación del Patriarca de Jerusalén, autoridad del Santo Sepulcro, firmaron un tratado que reconocía a Ramón Berenguer como gobernante del Reino de Aragón y la reversión en caso de no tener descendencia a las órdenes de caballería. El acuerdo con la Orden del Temple se logró 3 años más tarde y el Temple renunciaba a la herencia, pero recibiría una serie de compensaciones, castillos, bienes alodiales, el delme, era una 10ª parte de los frutos de la tierra y los rebaños de todo el reino, y el 50% de las futuras conquistas. Vemos una imagen del castillo de Miravet y de la iglesia templaria. Todo ello está construido sobre una antigua fortaleza musulmana. Y hay quien encuentra paralelos arquitectónicos muy evidentes entre la peñíscola y el castillo de Crac de los Caballeros que hemos puesto anteriormente. Esta es otra de las conquistas. Esto, no sé si alguno reconocéis el castillo y la población, que es Mequinenza, que es para algunos estudiosos de los castillos, el castillo llave del Ebro.
Y aquí vemos también en esta imagen algunos de los castillos donde los templarios, los hospitalarios, y en esta zona donde recibieron más bienes territoriales. Monzón, Gardeny, Miravet, Tortosa, podríamos poner también Amposta, Peñíscola y Mequinensa un poco más arriba. En Barcelona, ¿qué queda de estas órdenes? Nos queda una puerta en la iglesia de Santa Madrona, en la calle Margarit, en el paralelo. Es la puerta de la iglesia que fue sede de la Orden de San Juan de Jerusalén en Barcelona, o Orden de Malta. El escudo que vemos en pantalla es del prior de la encomienda barcelonesa, Josep de Vilallonga y Saportesa, y coronando sus armas podemos observar la cruz del Hospital de San Juan de Jerusalén o de Malta. Como veis, esta reja, al lado hay, como anécdota, al lado hay un bar. Y le comenté al señor del bar, ¿veis eso que hay ahí al fondo? Esa puerta pertenecía a la antigua iglesia de la Orden del Hospital. Y me dijo, no sé qué es eso. Dice, pero ¿me puedes decir qué tengo que hacer para poner unas mesas aquí, para obtener la licencia del ayuntamiento? Pero bueno, es una anécdota. Bueno, de los templarios también nos queda alguna herencia en Barcelona. No mucha, pero alguna sí. Y tenemos lo que ya se llama la iglesia de los templarios, que aquí en catalán sería Capella de Palau, existente, que es lo único prácticamente que queda del temple en Barcelona. Aquí vemos una reconstrucción de lo que podía haber sido la antigua sede de los templarios en Barcelona, que estaba situada, como hemos visto anteriormente, en la muralla, tocando la zona llamada del Castillo de Regomir. Y tal fue la ayuda que prestaron los templarios al rey Jaime I, que dicen que les concedió el privilegio de tener una puerta especial y única para ellos, que es la llamada Puerta Templaria, en la actual calle Ataulfo, antes conocida Baixada dels Leons, y existía una reja, y al fondo de un pasillo está esta puerta, que es la llamada Puerta del Timo. Y se llamaba, digamos, la Baixada dels Leons porque dicen que en esa baixada, dicen los jesuitas, que son los actuales propietarios de la iglesia del Temple, que allá se han encontrado por restos de animales y que en la Edad Media pues, la nobleza solían tener animales salvajes como leones, lobos, los tenían allá en el foso de la muralla. Bueno, del Santo Sepulcro también nos queda, digamos, lo que se llama la iglesia de Santa Ana, que era el antiguo monasterio de Santa Ana en Barcelona, tocando a Plaza Cataluña. Y vemos el hábito de un caballero con la cruz de Jerusalén. También podemos observar la capilla del Santo Sepulcro y también dos detalles del claustro. En estos detalles del claustro vemos a la izquierda, que se ve en la segunda fotografía, un poco borrosa, pero se ve la cruz patriarcal. Utilizaban los canónicos del Santo Sepulcro. También existen testimonios civiles y de tipo rústico de familias que tienen la tradición de haber sido miembros del Temple o que habían ido a las cruzadas. Esto es concretamente en la masía de Mascuadras, en Massanas, en Gerona, y como veis en el dintel de la puerta está dibujada la cruz, que según la tradición familiar es de los templarios. Bueno, en 1291 las órdenes militares deben abandonar Tierra Santa, o es decir, San Juan de Acre, y se trasladan primero a Chipre, que es la litografía superior, y posteriormente se establecen en Rodas, y Carlos V les concede un censo, que es la isla de Malta. Y por eso he colocado, o sea, este es el escudo de Malta, y a la izquierda unas monedas, que son las monedas que se acuñaban en el reino de Malta.
Bueno, con la llegada de los refugiados a Chipre se hace la fundación de Famagusta, existe el juicio a los templarios, y aquí en el juicio a los templarios hay que hacer mención de que el gran maestre del temple, John de Molay, viaja a Francia y de una manera prudente el gran maestre de la orden del hospital no viaja a Francia y de esta manera protege su vida y protege también a la orden. La caída del temple. Los templarios, los hospitaleros, se establecen, como he dicho, en la isla de Chipre. Hay un intento de unificar las dos órdenes. Esta posible fusión va en contra de los intereses de la monarquía del rey francés. En 1306, los dos grandes maestres son llamados a Occidente. Jacques de Molay viaja a Francia en 1307 y el 13 de octubre todos los templarios de Francia son arrestados por orden de Felipe V de Francia. Son acusados de herejía, de haber abandonado su misión originaria, la defensa de la fe, de adherirse a cultos contra la religión cristiana, etc. Total, que el soberano se apodera del patrimonio del temple en Francia. El Papa Clemente V logra en 1312 que parte de los bienes de los templarios pasen a la orden del hospital. Se dice que posteriormente se ha encontrado un documento que decía que Clemente V exoneraba de culpa a los templarios. Bueno, otro tipo de bibliografía para estudiar los templarios es el libro que me he comentado de Jesús López Peláez y los artículos, uno que habla sobre la Comanda Templaria de Barcelona, que es de Fuet i Sans, y el segundo es de Francisco de Moixó, que habla sobre los templarios en la Corona de Aragón. La relación del temple aragonés con las órdenes hispánicas, ¿no? Evidentemente, durante esta época, con posterioridad, aparece la Orden de Santiago, de Alcántara, de Calatrava y de Montesa. En la segunda parte del siglo XI aparecen en la península las órdenes militares autóctonas, las castellano-leonesas, que acabarán consolidándose, superando en esos territorios a las universales. En Aragón no sucede lo mismo. Las órdenes de Monreal, de Belchite, se incorporaron al temple. La de Monteagudo asumirá la conquista de Teruel y también será absorbida por el temple. Finalmente se incorporará al temple. A finales del siglo XII, Miret constata una lluvia de legados testamentarios a favor del temple, frente al hospital y al Santo Sepulcro. Es la reacción a la derrota de Tiberíades en el 1187, donde cayeron presos el gran maestre y 230 caballeros templarios. La Orden de San Jorge de Alfama, fundada en 1201 por el rey Pedro II de Aragón, posteriormente se fusiona con la Orden de Montesa, que fue fundada en 1317 por orden del rey Jaime II de Aragón. Vamos a hablar de un apogeo de los templarios, que es la época de Pedro II a Jaime I. Si recordamos la puerta del Timón Barcelona, estaría en el apogeo de los templarios en la Corona de Aragón. Decimos que durante estos reinados se consolidan las encomiendas de Zaragoza, Cantavieja y Tortosa. Personajes importantes del temple fueron el gran maestre provincial Pedro de Montagut y Guillem de Montrodó. En el enlace de Pedro II y María de Montpellier se celebró en la capilla de los templarios en Montpellier. Los templarios estarán junto a Jaime I en las campañas de Mallorca y de Valencia. El crecimiento de sus posesiones en estos reinos se producirá en el siglo XIII. El entramado nobiliario. Francisco de Moixó habla de un entramado nobiliario y dice que es difícil descubrir, digamos, o es difícil no hablar de caballeros del temple sin hablar de los rasgos, las genealogías de la nobleza de la Corona de Aragón. Por ejemplo, la familia Torroja tuvo un gran maestre, el gran maestre del temple, Arnau, hermano de Guillermo, obispo de Barcelona y tutor del futuro rey Alfonso II. Parientes de los Torroja fueron los Cardona, de los que Guillem Berenguer fueron maestres también en el siglo XIII. Los Cardona descendían de los Claramunt, familia del maestre Arnau, de finales del siglo XII. La familia Moncada también tuvo un gran maestre, Pera, en el siglo XII. También otras familias nobles como los Gub, los Queralt, los Montrodó y los Caltenó tuvieron cargos importantes en la orden del temple y del hospital. Ramon Llull
Curiosamente, en Chipre, en 1302, se entrevista con el gran maestre del Temple, Jacques de Molay, y le propone una acción conjunta, unir todas las órdenes y reconquistar Tierra Santa. La propuesta no tira adelante, y en 1276 había publicado Ramón Llull el libro de la Orden de Caballería, y después de la pérdida de Acre escribió otra obra sobre el tema de las cruzadas, en la que volvía a proponer la creación de una única orden. Filmografía. La filmografía es varia, y bueno, y hay una que es el Reino de los Cielos, que bueno, es muy polémica, se dice que tiene muchos fallos, pero como introducción o como recreación un poco de la época, es bastante buena. De novelas que hablen de las cruzadas, tenemos las que queramos, pero yo destaco Tirant lo Blanc, de Jonathan Martorell, La Jerusalén liberada, de Torquato de Tasso, y el itinerario de París a Jerusalén, el vizconde de Chateaubriand, también hace mención, digamos, de su paso de Jerusalén. Y Ivanhoe para algunos es el renacimiento o la invención de la Edad Media que hoy conocemos. Ivanhoe dice que tiene muchos fallos, que es una Edad Media ficticia, pero es una Edad Media que a la hora de reconstruir edificios ha utilizado mucho todo lo que es la mentalidad de esta novela. El Halcón Maltés, todos recordáis la novela, pero también la película con Humphrey Bogart, ¿no? Y Lauren Bacall. Y en la novela, digamos, el Halcón Maltés es el pago del censo que tiene que entregar la Orden de Malta cada año al rey de España, que es Carlos V, y los sucesores. Este censo se extingue con la conquista de Napoleón de la isla. Y últimamente pues tenemos aquí el gran libro, que es el libro de Umberto Eco, de nuevo Umberto Eco, que es El péndulo de Foucault, que en un entramado, digamos, de bestseller, vuelven a aparecer los templarios y se va a preguntar, ¿qué sabes tú de los templarios? ¿No? Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy, explicar algo sobre los templarios y sobre los caballeros del hospital también, y sobre la Orden de Malta. El final del Temple en la Corona de Aragón, todos más o menos lo conocemos. El rey Jaime II de Aragón en principio no hace caso de las misivas del rey de Francia, pero finalmente dice, bueno, yo haré lo que me diga el Papa. Finalmente el Papa, presionado por el rey de Francia, lo tenía más o menos preso en Aviñón, y bueno, el Papa ordena, digamos, la extinción y el aprisionamiento de todos los bienes de los templarios. ¿Qué pasa? Bueno, más o menos en Cataluña todos los templarios se van entregando, las fortalezas van cayendo. Una de las fortalezas que resiste más es la del castillo de Miravet, que visitaremos el 28 de mayo. Y algunos templarios, algunas curiosidades que dice Francisco de Moxó es, por ejemplo, Bernardo de Fuentes, que fue templario, se hizo mercenario en Oriente. Otros, como Berenguer de Belvis, pues se echó un amante. Otros se casaron con viudas. Otros se hicieron cistercienses, como Bernard Rovira, o se hicieron de la Orden de Montesa, como Berenguer de Montoliu. La mayoría recibió pensiones de las antiguas propiedades del Temple. El último templario murió en el 1350, fue Berenguer d'Ezcoy, pariente del cronista del rey Pere IV de Aragón, Bernat d'Ezcoy. Y comienza así esta crónica. Non nobis domine, non nobis, sed nomine tu la gloria, que era la divisa del Temple. O sea que la crónica del rey Pedro IV comienza con la divisa del Temple escrita por un posible pariente del último templario, que traducido al castellano sería: no nos des gloria, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Y bueno, eso es todo y muchas cosas más, pero muchas gracias. Lo dices tú por mí. A ver. Ahora preguntarán seguramente si queremos preguntar algo, ¿no? Yo más que nada. Bueno, sí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Miquel.
aquella pregunta que te he pasado antes. Muchas felicidades por el magnífico curso. Sí. Yo, quizá lo que me parece que el ocaso de la Orden del Temple empieza con el inicio de la Orden de Santiago, ¿no? En Aragón yo creo que ya tiene más... ¿Quién habla? La Reconquista. No veía bien porque es un dato no veía. Bueno, la conquista de Granada es en 1492. Sí, ¿no? por esto, que bueno... Y no... Cuando su máximo, digamos... Bueno, lo que es cierto... ¿no? O sea, bueno, acaba el Temple y Santiago empieza ya su ascenso, ¿no? En Castilla, en Aragón no. En Aragón. En Aragón el Temple continúa a través de Montesa y a través de los hospitalarios. Y actualmente, antes de hoy, pues en alguna ocasión me he entrevistado con algún miembro de algún templario actual que me dijo que me pasaría información, pero no me pasó ninguna información, ni me llamó, ni me dijo nada. Bueno, y curiosamente este templario me comentó que su familia habían sido propietarios del castillo de Miravet. Y dije, bueno, pues dame alguna información y no la he conseguido. Supongo que la debieron comprar con las desamortizaciones del siglo XIX cuando debieron comprar Miravet. Pero esta inclinación al Temple supongo que es por cuestiones más que nada económicas, no más que por una posible depravación del espíritu de la orden, ¿no? Sería más bien atesoraban propiedades y... Bueno, yo hace un año más o menos creo que asistí a un congreso sobre órdenes militares y una de las ponencias era sobre un gran maestre, y el gran maestre decían que era muy buen administrador de los bienes de la orden, pero que el tema de la castidad y eso pues ya no le llevaba tan bien. Pero aparte de este fallo, todo el resto lo hacía muy bien. Pero claro, las órdenes militares, cuando se acaba la llamada reconquista, las conquistas aquí en Europa y las conquistas o el mantenimiento de Tierra Santa, el aspecto militar ya desaparece. Ya se transforman en órdenes, digamos, de ámbito social, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más. Oye, esto que has comentado del lema de los templarios, de no nobis, esto me recuerda a una película muy buena se llama Enrique V, que en la Guerra de los 100 años Enrique V ganó, unos pocos ingleses ganaron a los franceses la batalla de Azincourt, y al final de la película ponen los pelos de punta porque se ponen a cantar la canción esa precisamente, el no nobis, después de la derrota inexplicable de los franceses, que eran muchísimos más y más. Lo que yo no sé, no estoy seguro si en esa época existían los templarios ya o no. No sé si de eso... Vamos, es una película, claro, ¿no? Pero la batalla de Azincourt, esa sí fue real. No, claro, el lema también en la crónica de Pedro IV también es algo real, ¿no? Y eso sí, esto no es de película, esto es real. Si tú coges una edición actual o antigua de esta crónica de Pedro IV, comienza así. Y eso es real, y es real también que era, digamos, uno de los lemas de los templarios. Ignacio. Sí. Es curioso que en Cataluña hay una separación entre Castellanía d'Amposta y Gran Priorato de Cataluña. Sí. Bueno, no sé si se ha escuchado. Ignacio Permanyer, que es historiador, me pregunta que en Cataluña cómo se diferencia el Priorato de Cataluña y la Castellanía de la Castellanía de Amposta. Y esto viene con la desaparición del Temple, que se divide de esta manera, digamos, la orden del hospital. Los territorios, sí. Dependía de Aragón y luego el resto era de... Sí. Sí, en un congreso de castellología me decía un aragonés, dice sí, pero la sede estaba en Calatayud, en Zaragoza. Digo, bueno, puede que estuviera en Zaragoza, pero el nombre es Amposta. En principio, el orden del hospital se administraba desde Amposta.
De ahí el nombre. Ulldecona sí es un castillo también impresionante, ¿no? Que ahora está restaurado. Bueno, jo no sé si el Didac vol dir alguna cosa. No. Toni? No, m'ha semblat molt bé, però potser per la meva ignorància necessitaria una història que ens has presentat. Vale, No sé si m'he explicat massa bé. que necesitarías conocer una historia de lo que he explicado. Sí, Sí, bueno. Sí. Bueno, pues yo creo que esto nos quedará para más adelante. Sí. Dime, Elena. no és una crítica negativa. No, que va, que va. És una crítica positiva, almenys de manera que jo tracto d'enfocar-la. Para que veáis a todos. Sí, no sé si Miguel, que es historiador y arqueólogo, me puede dar algún input. Hola, no Hola, le he Miguel. oído. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, te escuchamos. No, Sí. aquí uno de los miembros de la sala estaba comentando, Antoni, Sí. ¿lo quieres decir en castellano para que te entiendan? Ah, sí, no tengo ningún inconveniente. Además, mi apellido me obliga. No, si no es por el castellano, sino porque no lo he oído. ¿No lo has oído? Bueno, No, se trata de que me ha parecido muy bien la disertación de Borja, pero al menos para mí, quedarme con todo el conocimiento que he dicho que lo que necesitaríamos sería que nos hicieran un resumen, Claro. no visual, sino escrito. Bueno, Era eso. yo antes de contestarle, primero me gustaría felicitarte a ti, Borja, felicitar a Didac, felicitaros por esta iniciativa de hacer un curso y encima vincularlo con los viajes. A la persona que ha preguntado, le digo que lo más difícil es conseguir que alguien se lo explique de esta manera visual, porque va a encontrar a través de la bibliografía muchas historias, pues bueno, difíciles de entender, porque hay veces que los templarios se juntan con una leyenda que todos tenemos en mente ya desde la propia disolución de la orden, que fue la culpable de esa leyenda negra que tiene, leyenda dramática. Por eso yo creo que la mejor forma de aprender y de iniciarse es primero con este curso, que tenéis que seguir el próximo día seguiremos todos con Didac, y por supuesto ir a visitar esa maravilla de fortaleza. Creo que de esta forma uno empieza a adentrarse en la dificultad que es realmente explicar lo que son las órdenes militares y una orden, y una de las principales, ¿no? Que fue el Temple. Y sobre todo su legado en las diferentes fortificaciones, que sobre todo en el Reino de Aragón y en Cataluña, pues ha dejado unos ejemplos más llamativos que lo que es la Corona de Castilla, donde la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara fueron pues casi una necesidad de la corona para controlar el territorio, y no dejaron tanto hueco a las órdenes del Temple. Pero bueno, lo que digo es que me parece que aplaudo y os doy la enhorabuena por la iniciativa, sobre todo por ir a visitar esa fortaleza que ya nos indicaste una vez cuando estabas de presidente que a ver si organizábamos, pero vamos, yo me quedo con ganas, que no la conozco. ¿Me puedes decir alguna pincelada así que no nos podamos perder de esa maravilla de fortaleza? Bueno, el día 28 de este mes, que es sábado, podéis venir y la visitamos conjuntamente. Pues sí, solo que estamos en... Esta es lo mejor que... Yo encantado, pero estamos en Rello, en Soria, así que os quito a todos los que no quieran ir, que no, tienen que ir para allá. Estamos en Rello y en Gormaz ese fin de semana.
Pues No sé cómo lo hacemos, pero lo clavamos siempre. espera, que tengo aquí al presidente actual que está haciendo una propuesta. No, que entonces Didac hablará de Miravet. Mira, de todas maneras, la semana que viene, el jueves que viene, esto es hay el monográfico sobre Miravet, uno de los castillos que hablará Didac, es este. Perfecto. Borja, perdona, con Miguel, organizar una visita para septiembre a Miravet, las 3 asociaciones, o el que se quiera apuntar. ¿Y tú quién eres, que hablas así? Así que, venga, que te lo he dicho muchas veces además. Bueno, ¿qué? Pongo noviembre, que nosotros estaremos con el viaje a Jordania un poco liados. Noviembre. Bueno, yo lo que digáis, yo aquí lo que diga Miquel y vosotros. ¿Vale? Pues ahí dejamos la semilla lanzada. Pues venga. A ver si crece. A ver. Crecerá. A ver, Manuel Checa, que lo veo por ahí, ¿tú no quieres decir nada? No tengo línea. No tienes línea, pero tienes voz, que te escucho. Tengo voz, ¿me escucháis? Claro. Perdona. No. Es que ha sido una conferencia muy tumultuosa. Se me ha cortado varias veces. Os veo digitalmente, os borráis. No sé qué pasa. Lo siento. No quiero decir, no. Me has pillado así de golpe y estoy colapsado. Bueno, pues nada. Antonio, Jorge, ¿no tenéis ninguna aportación? Yo ya que estaba, una pregunta, y ahora le dejo a Antonio Jorge. Has hablado en ese momento creo que tenía aquí un socio y no te podía escuchar. Has hablado del legado que deja Alfonso I el Batallador, ¿no? Al Temple. Creo que te he oído algo de no sé si lo podías repetir un momentito, lo que ha sido lo que Alfonso I cede los reinos a las órdenes militares, a la Orden del Temple. Creo que has dicho también que Ramón Berenguer, que eso no lo sabía, había dejado en testamento también. Sí, los condes catalanes, por decirlo de alguna manera, ellos dejan también, hacen donaciones en sus testamentos, y también la nobleza catalana y aragonesa hacen donaciones de caballos y sobre todo sus armas, ¿no? En aquella época, cuando ves un escudo, un sello de aquella época, que aparece el caballero y su escudo, ¿no? Pues ¿qué es lo que mejor te puede dejar un caballero en aquella época? Son tus armas, sobre todo las espadas, y luego la armadura, y también el caballo. Esto eran, sin concretar nada, las principales donaciones. Luego también había mucho tipo de donaciones que se hacían para obtener beneficios espirituales, ¿no? Igual que hacías la peregrinación pues, a Tierra Santa o a Roma o a Santiago o a Oaxaca o por ejemplo a la capilla del Santo Sepulcro aquí en Barcelona, que también se obtienen beneficios espirituales, pues esto también se obtenía mediante otro tipo de donaciones. También se hacían donaciones, curiosamente, para obtener protección. Estamos hablando de un feudalismo, y en el feudalismo tú lo que buscabas es la protección del señor de armas. Y también muchas de estas donaciones, sí, yo creo un censo sobre este bien siempre y cuando me defiendas a mí y a mi familia y a mis sucesores. Hay alguna donación realizada de esta manera. Es un tema que ya no hemos entrado porque ya sería entrar mucho en la materia. Pero bueno, es muy interesante. El libro de Forey que he citado no está traducido al castellano, está solamente en inglés, pero ahí lo explica muy bien. Y es verdaderamente interesante. Y algún artículo de la profesora la María Donado, también tiene pues algún artículo que habla de esto. Vale, muchas gracias, Borja. No, pero el tipo de donaciones que hacían eran realmente interesantes, pero eran donaciones también a cambio de protección, ¿no? Y también la zona, por ejemplo, los reyes cuando hacen este tipo de donaciones las hacen siempre y cuando los necesitan. A medida que los van
ya no los van necesitando, pues disminuyen las donaciones. Por ejemplo, en Tortosa intervienen las dos órdenes, y también intervienen cruzados. Pero, en cambio, en Lérida, en la orden del hospital no se ponen de acuerdo, no hay compensación económica suficiente, pues no vamos, y solo fueron los templarios. Sí, a mí me sorprende mucho que los reyes aragoneses al final hacen más de estas órdenes militares internacionales y no tanto de su orden, de la orden que luego asume el rol importante, ¿no? Montesa. Me sorprende que no, o sea, eso, que no creasen, como hicieron al otro lado de la frontera los castellanos o los leoneses, de crear una propia más potente en un principio. No sé, es interesante, vamos, sobre todo por esto también de las donaciones. Le estás donando cosas reales a gentes de fuera, aunque bueno, que son... Por ejemplo, los caballeros franceses, o sea, los reyes de Aragón tenían muchas, bueno, es que la madre de, si no me equivoco, de Alfonso I era francesa. Y entonces, claro, la familia de la madre, pues eran franceses que el rey ya lo había hecho así, este matrimonio era un matrimonio interesado para que vinieran a ayudarle en sus conquistas. Y cuando, a cambio de la ayuda en las conquistas, a estos caballeros les daba tierras. Y estos caballeros que querían, pues cuando volvían a lo que hoy es Francia, pues en testamento dejaban a la orden militar del Temple, por ejemplo, le dejaban los territorios que tienen en Aragón. Entonces, hay quien dice que la influencia un poco del famoso testamento viene un poco por ahí, de la influencia que tenía toda esta familia francesa del rey, que habían participado en las cruzadas, eran las familias que habían ayudado a fundar el Temple, y que financiaban al Temple y que habían ayudado al rey en sus conquistas. Entonces, tiene cierta lógica, digamos, la influencia del testamento, ¿no? En este caso. Lo curioso es que en el testamento, en aquella época, el Temple, como orden militar, pues era muy joven. La orden del hospital, prácticamente, según los historiadores que tocan el tema, no estaba militarizada entonces, cosa que yo dudo, porque si estás en Tierra Santa y tienes ahí a los musulmanes, yo creo que necesitas luchar y defenderte, por lo menos, ¿no? Entonces, la militarización debe significar de una manera permanente, pero de una manera eventual seguro que luchaban. Igual que el Santo Sepulcro, que es la gran disputa, si los caballeros del Santo Sepulcro eran únicamente canónicos o también había caballeros armados, ¿no? Y los estudios de la propia orden del Santo Sepulcro dicen que sí, que había caballeros armados. Sí, no sé. De todas maneras, cuando tú has dicho la orden de Montesa es prácticamente, por decirlo de alguna manera, es valenciana. Asume todos los bienes del Temple en el Reino de Valencia. Claro, sí, pero que me sorprende que además son 4 reinos diferentes, que cada reino no tenga su orden. Mientras que aquí en la zona de castellano-leonesa, es que si no llega a ser por Calatrava, Santiago y Alcántara, no sé qué hubiesen hecho con la frontera. Bueno, de hecho, la única zona así importante del hospital es la zona de Campo del Hospital, que es en zona de Ciudad Real, donde está este famoso... la obra maestra, has puesto ahí la obra maestra en Tierra Santa, la obra maestra aquí en Tierras Castellanas es Consuegra, que es un ejemplo del hospital aquí impresionante. Aquí el que nos puede hablar de esto de los caballeros, que debe ser el modelo que tú hablas, yo no sé si lo has visitado tú, entonces estaba allá en Siria. Por desgracia, 2 veces se me ha fastidiado ese viaje, en final de carrera y luego otra vez. Y ahora ya para verlo. De momento no se puede. Pero Josema sí que estuvo ahí. Josema sí que nos podía explicar un día sobre este tema. Josema, mira que está por ahí. Ya sabes lo que te está cayendo encima. Y Elena dice que también ha estado. Oye, pues, entre los dos una charleta del crack. En Consuegra estuvimos y salíamos volando, pues, fue horroroso. La verdad que nos pilló allí. Sí. Pero yo prefiero, o sea, yo he estado en Consuegra, pero el crack no. En Siria, qué envidia. Bueno, todo llegará con el próximo curso.
Bueno, si no hay más temas, son las 8:30. Eduardo, ¿quiere hacer un comentario? Ya que vimos el eso, es algo que es utilizar eso. Tiene una línea de ejemplo de tener. El libro que se dejó llegar, y cuando vimos cuando fuimos del Barcelona años de los castillos, se dio el librito. Sí. Bueno, cuando vengáis a visitar Miravet, Eduardo os facilitará algún libro sobre el castillo de Miravet. Dice que lo tenemos, lo dijimos cuando... Vale. Vale. Pues no hay más temas. Os emplazamos al jueves que viene a las 7, ¿no? Querida Gordillo, que es profesor de la Politécnica de aquí de Barcelona, arquitecto, y es un gran historiador también de los castillos, que lo sabe todo, pues nos ilustrará sobre, ¿no?, los castillos templarios y explicará eso. Bueno, buenas tardes a todos. A ver.